Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias y a la edición de esta semana. Estos son nuestros titulares. Rodrigo Arias criticó la marcha de Rodrigo Chávez y pidió unir esfuerzos contra la criminalidad y el narcotráfico. Oposición cuestiona al canciller por cambio de posición contra Ucrania e ingreso de migrantes. Empresa niega acuerdo para trasladar residuos sólidos del gran área metropolitana a la zona del Caribe. Vamos al detalle de las informaciones. Oposición cuestiona al canciller Arnoldo André Tinoco por cambio de posición con relación a Ucrania y por el ingreso de migrantes enviados por Estados Unidos. Durante la interpelación al canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, sobre la posición de Costa Rica acerca del conflicto de Ucrania y sobre lo relacionado con el ingreso excepcional, permanencia transitoria y documentación de personas extranjeras deportadas por los Estados Unidos de América, el legislador Eli Fensay pidió explicaciones sobre la razón de abstenerse en la moción promovida por la Unión Europea. Nosotros consideramos que había que darle una ventana de oportunidad a una nueva iniciativa, en este caso la que tenía Estados Unidos, cuya resolución por demás fue aprobada por el Consejo de Seguridad sin veto alguno en el texto corto, como una oportunidad a un nuevo proceso de paz. De haber repetido la resolución vieja, digamos la que promovía Ucrania y Europa, si hubiese estado en lo mismo. Usted no puede sentar en la mesa a alguien metiéndole el dedo en la llaga continuamente. La nueva resolución evitaba un lenguaje tan agresivo como el anterior para facilitar el proceso de paz. El diputado liberacionista Luis Fernando Mendoza, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, consultó sobre cuál es la nueva base para este cambio de posición. Sí existió una nueva base que fue la iniciativa de los Estados Unidos de impulsar decididamente un proceso, iniciar un proceso para intentar llegar a un cese a fuego y un acuerdo de paz duradera, justa, estable en el conflicto. Esa iniciativa no existía antes y esa es nueva. De ahí el apoyo que tuvo esa moción por parte de Costa Rica. El representante de la bancada oficialista, Waldo Agüero, consultó al jerarca si a su criterio el país había hecho el ridículo con el cambio de posición. De ninguna forma Costa Rica ha hecho ningún ridículo y no ha variado la posición de apoyo a Ucrania. Ha apoyado las resoluciones que ha considerado útiles para ponerle fin al conflicto armado y salvar vidas humanas, no a cualquier costo, bajo una negociación de paz duradera, justa y que se sostenga. Eso es lo que estamos impulsando. El jerarca de la política exterior defendió que el país seguirá en la línea de defender a Ucrania. Costa Rica continuará desempeñando un papel constructivo y proactivo en futuras iniciativas que se presenten a negociación orientadas a lograr una paz justa y duradera en este conflicto en Europa. Y seguirá apoyando a Ucrania como lo hemos hecho desde el inicio de la agresión rusa en diferentes foros multilaterales, como el Consejo de los Derechos Humanos. Con relación al ingreso de personas extranjeras, señaló que fue un gesto diplomático con los Estados Unidos y un gesto humanitario con las personas deportadas. El acuerdo mediante el cual se materializó la disposición del gobierno de Costa Rica fue un acuerdo no escrito que se consolidó mediante intercambio de correspondencia entre ambos países y contempló lo siguiente: el envío de un número máximo de 200 nacionales de terceros países a Costa Rica, el pago por parte de Estados Unidos por su manutención durante la permanencia en Costa Rica, el pago de los gastos para su repatriación y el apoyo para la gestión con terceros países seguros en el caso de alguna persona que no quiera o pueda regresar a su país de origen. André Tinoco señaló que a la fecha 69 personas han regresado a sus países, 34 están en proceso de salir de Costa Rica y quedan 97 personas por atender. La diputada independiente Katia Cambronero pidió explicaciones sobre cuál es la razón de peso para recibir a los migrantes. Pero ¿por qué Estados Unidos no lo pudo hacer directamente? Eso hay que preguntárselo a ellos. Pero usted fue el que hizo la negociación, señor canciller. No fuimos nosotros. Usted hizo la negociación. Usted tenía que entender por qué Estados Unidos no lo hacía directamente.
recibimos la solicitud de los Estados Sí, Unidos yo sé que la expresa recibieron, evidentemente, pero ¿por qué se recibió y se aceptó? ¿Cuál es la razón de peso? La diputada Frente Amplista Rocío Alfaro cuestionó la decisión de gobierno. ¿Con base en qué convenio o tratado es que nosotros aceptamos en nuestro país la inmigración forzada de estas personas? Hay una amplia legislación internacional que cubre el fenómeno de las migraciones. No, la inmigración forzada, pregunto específicamente, no hablo en general de la migración porque es un fenómeno que conocemos. El fenómeno de la inmigración forzada, que es la situación que estamos viviendo con estas personas en nuestro país. El estatus legal de las 200 personas, según me ha informado el ministro sustantivo a cargo del tema, don Mario Zamora, es de deportables, porque ingresaron sin reunir necesariamente los requisitos usuales que establece el ordenamiento jurídico nuestro. Fue por vía de excepción con esta resolución. Permítame, deportables de nuestro país, pero ellos ingresaron forzadamente. Finalmente, la diputada independiente Gloria Navas cuestionó fuertemente al canciller, dado que el país no conoce las causas por las cuales fueron deportadas estas personas. Rodrigo Arias criticó la marcha de Rodrigo Chávez contra el fiscal general y pidió unir esfuerzos contra la criminalidad y el narcotráfico. El fondo de lo que sucedió ayer es muy lamentable. El presidente de la República, conocedor de que hay unas causas en su contra, que le compete conocer y resolver a un organismo que pertenece al Poder Judicial, a otro poder, pues hacer una marcha para, no puedo llamarlo de otra manera que presionar, intimidar a ese funcionario para intimidarlo en la forma en que debe actuar y en que debe resolver, que no es otra que cumplir con lo que la ley le manda. Atacar al Congreso como lo ataca por inactividad, por todas las razones que aduce, es realmente pues una política de él que cree que eso le está dando réditos políticos, pero no es una actitud responsable. Vivimos en un país con una democracia que tiene 3 poderes, los 3 poderes son independientes y sobre todo el Ejecutivo con el Legislativo deberían trabajar en conjunto, coordinando toda la legislación que el país necesita. Que a pesar de todas las manifestaciones del presidente, yo le hago un llamado, que si el presidente quiere cambiar de actitud y quiere sentarse a conversar sobre los problemas serios de nuestro país y ver en qué la Asamblea Legislativa puede realmente colaborar, que con mucho gusto, que estamos abiertos y yo estoy abierto para poder conversar y si hace falta hacer cualquier cosa porque este país se merece que podamos sacarlo adelante y sobre todo protegerlo y ante la amenaza de la narcoactividad, que es hoy día el tema más preocupante para Costa Rica. Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictamina proyecto para crear recompensas para quienes denuncien a personas más buscadas por narcotráfico y crimen organizado. Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminaron afirmativamente el expediente 24.088 que consiste en crear un fondo para otorgar recompensas a quienes denuncien a los más buscados por narcotráfico y crimen organizado. El fondo será administrado por el Instituto Costarricense sobre Drogas, ICD, y el monto de la recompensa lo determinará una comisión integrada por el fiscal general, director del OIJ y un integrante de la Sala Tercera. Bueno, hemos conocido las experiencias que han tenido en México, en Colombia, donde las personas
personas muy probablemente, dado la situación, era difícil encontrarlas, entonces se implementó todo un sistema de recompensas contra los más buscados, teniendo gran éxito y apoyado también por los gobiernos de Estados Unidos, lo cual hace que aquí en Costa Rica tengamos la oportunidad de que los 5 millones de habitantes, o sea 10 millones de ojos, estaríamos vigilantes, en donde no va a existir impunidad en este país para que nadie se venga a esconder, para que nadie se nos pueda escapar y que definitivamente podamos llevar a estas personas a cumplir la prisión o los correspondientes castigos por sus delitos cometidos. El proyecto contó con la negativa de las legisladoras Pilar Cisneros y Gloria Navas. Ambas adujeron preocupación por desfinanciar al ICD. Porque le quita un montón de recursos al ICD. Y la verdad es que cuando necesitamos urgentemente, más bien tener más recursos para combatir el narcotráfico y con todo el trabajo que hace el ICD, hemos hablado con el director del ICD y nos dice, bueno, me dejan chingo, la verdad, no puedo trabajar así. ¿Por el fondo sí podría ser una buena herramienta? Sí, señor, absolutamente, ya yo lo expliqué ahí. Por el fondo estamos totalmente de acuerdo. Con lo que no estamos de acuerdo es de dónde se sacan los recursos. Entonces ahora don Gilbert dijo que mociones vía 137 le estaría dispuesto a reconsiderar y a buscar otra fuente de financiamiento que no fueran el ICD. Si ese fuera el caso, entonces votaríamos a favor del proyecto. Los legisladores también avalaron el expediente 24.235 que obliga a la totalidad del personal del organismo de investigación judicial, fuerza pública y la policía penitenciaria a que declaren sus bienes mediante declaración jurada ante la Contraloría General de la República. Bueno, en primera instancia, muchos de los enriquecimientos de las personas que trabajan para el narcotráfico se dan en diferentes niveles, pero es difícil poder observar esos enriquecimientos porque hay una gran cantidad de nuestros policías, de todas las fuerzas policiales del país, tanto judiciales como administrativas, que no declaran ante la Contraloría sus bienes. Entonces, el incremento patrimonial en un policía raso es igualmente un indicador de que algo podría estar pasando. Y ese enriquecimiento patrimonial irregular debe ser detectado a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos es justamente la declaración ante la Contraloría General de la República. Actualmente no se hace. Este proyecto de ley lo que hace es obligar a todos los cuerpos policiales del país a declarar sus bienes, de tal manera que podamos abarcar una mayor cantidad de funcionarios públicos en la lucha contra el narcotráfico. En otro tema, los diputados dictaminaron afirmativamente eliminar los artículos 163, 164, 165 y 166 del Código Penal. Básicamente, elimina la figura del rapto porque la sanción se encuentra tipificada mediante una perspectiva menos discriminatoria por medio de la figura de la privación de la libertad contra las mujeres. Finalmente, los diputados de Seguridad y Narcotráfico archivaron el proyecto 24.094 que pretendía eliminar la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, mejor conocido como la DIS. Aunque los diputados son críticos de mantener la DIS bajo tutela de la Casa Presidencial, argumentaron que no debe cerrarse como lo proponía el proyecto. Durante audiencia, representantes de empresa niega acuerdo para trasladar residuos sólidos del gran área metropolitana a la zona del Caribe. El representante de la empresa Bertier, Julián Charvetier, negó que exista un acuerdo para trasladar los residuos sólidos de gran área metropolitana a la zona del Caribe. Las declaraciones las dio a los miembros de la Comisión Especial de Limón. Nosotros hemos escuchado un poquito las últimas semanas, ¿verdad? Y que queremos tal vez rectificar, ¿verdad? Es totalmente falso, ¿verdad? Que hubo algún tipo de reunión secreta, ¿verdad? Porque eso lo hemos escuchado con la municipalidad del GAM. Las reuniones que hemos tenido son las que les presenté ahorita. No hemos llegado a ningún tipo de pacto, ¿verdad? Con la ministra o el Ministerio de Salud. No hemos tenido ni una reunión con la ministra. Nosotros hemos más bien externado inquietudes hacia la ministra, pero no hemos tenido respuesta, ¿verdad? El legislador Jason Valverde consultó sobre lo expresado por la vicepresidenta de la República sobre el tema de los residuos sólidos. La señora vicepresidenta con recargo de ministra de Salud, doña Mari Munive, fue a Limón y en un video no muy glamuroso gritaba que era culpa de los diputados que se trasladaba la basura a la provincia de Limón porque no le hemos aprobado el proyecto de ley para pasar las competencias de dar el uso del suelo que pertenece a las municipalidades, trasladar esas competencias al Ministerio de Salud. ¿Eso es cierto o es falso? Con la pregunta exacta, pero no. Que si es culpa de la Asamblea Legislativa que ustedes lleven la basura a Limón porque no se ha aprobado ese proyecto de ley de la vicepresidenta Munive.
No, digamos, ya eso es tema de gobierno. Nosotros Perfecto, gracias. Okay. La diputada Rocío Alfaro externó una serie de preocupaciones. Yo realmente con esta información que ustedes nos están completando, completo mis dudas al respecto de lo que está sucediendo y me parece que, aunque ustedes digan que es falso, ustedes mismos están pidiendo con los encargados, con el Poder Ejecutivo, una mesa de trabajo antes de que salgan los carteles de licitación, y realmente me parece muy irregular. Y creo que deberíamos de examinar la vida útil que tienen los actuales parques, porque todos van a ser alterados porque ustedes están alterando las reglas del juego. Están recibiendo muchísimo más residuos para los que fueron abiertos, y eso me parece que no es leal con el pueblo de Costa Rica que ha dejado esa responsabilidad a ustedes. Rosalía Brown, de Nueva República, preguntó sobre los permisos municipales para el manejo de la basura. Por un lado, les estoy entendiendo que la basura que se hace aquí en el GAM no se está dejando en el GAM porque algunas municipalidades no han dado los permisos, no han terminado de finiquitar los permisos. ¿Es algo así que dijeron? Lo que se dijo es que si pronto no se logra habilitar nuevas opciones, ¿verdad?, para el tratamiento de desechos, sí tendrá que pensar en salir del GAMS y los desechos. Y aquí cada municipalidad, digamos, nosotros tenemos un proyecto presentado en Alajuela, por ejemplo el de Torúcares, ¿verdad?, y lo que no hemos logrado es tener los permisos de construcción. Entonces, en ese sentido, sí podemos decir que la municipalidad es la que tiene la última palabra. Los diputados de Limón reiteraron su negativa de recibir los residuos sólidos del Gran Área Metropolitana. Experto internacional de la Organización Internacional del Trabajo advierte sobre malos cálculos financieros en proyecciones de la Caja Costarricense del Seguro Social. André Picard, jefe de la Unidad de Servicios Actuariales del Departamento de Protección Social de la Organización Internacional del Trabajo, dio la opinión técnica del organismo sobre las validaciones actuariales del seguro de salud. Esto durante su participación virtual ante la Comisión Investigadora de Presuntas Irregularidades en la Caja Costarricense del Seguro Social. Picard dejó en claro que se dio un mal planteamiento en los cálculos actuariales por parte de las autoridades del ente estatal. O sea, dos cosas. Primero, deberían haber empleado el promedio geométrico, que hubiera mostrado así una proyección más baja. Y dos, opinamos nosotros, deberían haber presupuesto que el nivel anterior volvería al pre-COVID, al cabo de cierto periodo, unos 2 o 3 años. Esos son mis dos mensajes principales. Los miembros de la comisión cuestionaron el manejo de la información dada por las autoridades de la Caja y que quedó expuesta durante la audiencia. Era importante recibir de un ente técnico pues todas las críticas a ese informe que está mal hecho, que lo que hizo fue sobreestimar los gastos que va a tener la institución para que este gobierno diga en varias ocasiones que la institución tiene una situación que no es tal. Entonces era importante recibir esta comparecencia para que a la ciudadanía le quede claro que la Caja no está quebrada y que más bien pues, y esta es mi opinión, se ha hecho un uso perverso de ese informe actuarial que además está mal hecho para justificar por qué no han actuado. O se reafirma la información que teníamos, se han alterado los datos, en este caso el más evidente, el de la tasa de utilización de los servicios, para poder lograr una conclusión con un objetivo político sobre la administración de nuestra Caja Costarricense del Seguro Social. Lo segundo es que no tiene relación con el portafolio de inversiones y que se paralizó de forma arbitraria. Y lo tercero es que la Caja se venía administrando bien e incluso produciendo superávit, cosa que ha sido manoseada por el actual gobierno. El jefe de la OIT instó a que las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social pidan un examen exhaustivo del trabajo actuarial para comparar los datos. Tras la comparecencia, la jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana, María Marta Carballo, instó a los miembros de la comisión a volver a llamar en audiencia a los encargados del departamento actuarial para contrarrestar las posiciones. Igualmente, la comisión acordó llamar en audiencia a Nogui Acosta, ministro de Hacienda, y a Paulo Sauma, experto economista. Comisión de Turismo dictamina propuesta para regular los hospedajes no tradicionales.
La Comisión Permanente Especial de Turismo dictaminó de forma positiva el expediente 24061, que busca la simplificación y la seguridad jurídica de la actividad de hospedaje no tradicional. La iniciativa pretende armonizar las obligaciones fiscales y de registro de prestatarios del hospedaje no tradicional y las plataformas digitales, a la legislación más actualizada y al modelo de recaudación del impuesto al valor agregado sobre servicios digitales transfronterizos que está vigente en nuestro país, reduciendo así la tramitología que recae sobre estos agentes económicos. Previo al dictamen, los diputados recibieron a Yanina Saborío, secretaria de la Asociación de Prestadores de Hospedaje No Tradicional, quien pidió seguridad jurídica a este sector que atiende alrededor de 400,000 personas al año. Nuestra idea aquí es manifestar el apoyo que tiene la asociación, porque lo que queremos es apoyar la tramitación del proyecto de ley 24.061, porque la asociación se ha dado la tarea de capacitar a sus asociados, a los anfitriones en diferentes áreas, una de las cuales ha sido el cumplimiento. Y realmente ha sido una labor complicada porque las reglas del juego para los anfitriones no han estado claras durante muchos años. Este proyecto permite aclarar las reglas tanto para anfitriones como para los huéspedes, así como para las plataformas, y esto provoca seguridad jurídica para todos los actores en esta actividad. Carlos Felipe García, de la fracción de la Unidad Social Cristiana, consultó sobre la cantidad de personas que ofrecen actualmente el servicio. ¿Cuánta gente podemos tener ofreciendo hospedaje no tradicional que está operando en la informalidad? Sí, ese número no lo tenemos nosotras porque no tenemos como acceso a los datos, sí. Sí, no, yo lo que quería poner sobre la mesa, compañeros, y esta es efectivamente otra de las muchas discusiones que tenemos acá en la Asamblea Legislativa en torno a diferentes elementos, que si la gente le paga a la Caja Costarricense el Seguro Social o no le paga porque quiere o porque no puede, o si es porque las propias instituciones. Alejandra Larios, de Liberación Nacional, consultó sobre más aspectos sobre esta propuesta de ley. ¿Qué opinión tienen ustedes o qué observaciones tienen acerca del proyecto de ley 24.061? En términos generales, el proyecto, a nuestro juicio, nos da seguridad y nos da claridad en los regímenes que se aplican. Mire, nosotros empezamos ni siquiera sabiendo cómo a quién se le hacía la factura, ¿verdad? Ha sido duro para nosotros saber, hasta los que queremos cumplir, cómo cumplir correctamente. Entonces, tener claridad en relación a quién le estamos vendiendo el servicio, cómo se tramita, cómo tenemos que pagar los impuestos, es absolutamente conveniente para nosotros, ¿verdad? Para poder cumplir con seguridad. El proyecto pasará a estudio por parte del plenario legislativo. Unión Nacional de Gobiernos Locales en contra de proyecto que establecería beligerancia política de sus funcionarios. La Unión de Gobiernos Locales se pronunció en contra del expediente 24.597 que busca reformar el artículo 146 de la Ley del Código Electoral para prohibir la beligerancia política en esta organización. Así lo manifestó Karen Porras Arguedas, directora ejecutiva de dicha entidad, ante la Comisión de Reformas Electorales. Afectaciones que el proyecto de ley le podría tener en el régimen municipal, limitar la naturaleza de las autoridades municipales para poder agruparse y ostentar la representación en las instituciones que constituye en aras de fortalecer. Si los regidores y los alcaldes tienen prohibición, les generan prohibición política, estos no podrían o no estarían de acuerdo en agruparse porque todos vienen de partidos políticos. Gilberto Campos, de Liberal Progresista, consultó sobre la prohibición que tendrían directores de hacer campaña electoral. Estamos hablando de directores ejecutivos, gerentes y subgerentes. Entonces yo quiero saber, en esos 3 puntos específicos, esos 3 cargos, esos 3 funciones, esos 3 roles, ¿cuál es la implicación de este proyecto? Eso es lo primero que quisiera saber. La institución es administrada y quiero leerles lo que ¿qué hacen la parte administrativa? Responde a las necesidades del régimen municipal, a lo que manda el régimen municipal, mediante los acuerdos, y su junta directiva, que es eminentemente política. Y quiero ponerle un ejemplo que hoy lo pensaba. La dirección ejecutiva tiene
permanentemente que reunirse con alcaldes, con regidores, con políticos, y no es lo que a veces se dice de limitar, porque al final es cierto que no se limita, pero a quien tiene prohibición política tiene que ser muy cuidadoso a la hora de esas reuniones. Jorge Rojas, del oficialismo, consultó las funciones de la dirección ejecutiva. ¿Cuántos años tiene usted de estar en la dirección ejecutiva? 13 años. ¿Y en la estructura de Liberación Nacional? Desde que nació. Es decir, de ahí no hay diferencia. Me parece que si usted como lo hizo, nada más, perdón que le interrumpa, diputado. Doña Karen, le agradecería que sus respuestas sean con micrófono abierto porque para que quede constancia en el acta. Gracias. Sí. ¿Y cuáles puestos ocupa usted actualmente, doña Karen, ahí? Soy la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales ¿Y durante 13 años. ¿Y en Liberación Nacional? En Liberación estoy en el directorio del partido. El tema continuará en análisis en esta comisión. Proyecto que autoriza a educadores traslado automático a salario global recibe negativa del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación. Los ministros de Hacienda, Nogui Acosta, y de Educación Pública, Leonardo Sánchez, señalaron su rechazo al expediente 24.305, que propone la adición de un transitorio a la Ley Marco de Empleo Público para permitir a los educadores que están por debajo del salario global puedan pasarse en el plazo de un año a dicha escala salarial. El jerarca de Hacienda señaló que la aprobación del transitorio generaría un impacto de 238.000 millones de colones anuales. El gobierno está en contra del proyecto porque compromete la estabilidad fiscal. No solamente aumenta el gasto en las remuneraciones, sino que también lo hace de una manera abrupta y sin tener recursos nuevos. ¿Cómo vamos a financiar este aumento? ¿Con endeudamiento? Yo creo que la pregunta o la respuesta no puede ser esa. El ministro de Educación Pública indicó que lo recomendable es que el traslado se haga de manera gradual y no de golpe. A nosotros nos encantaría tener las condiciones económicas y fiscales para pasar a todo mundo a salario global, o el que quiere quedarse en compuesto que se quede. Yo creo que eso es, todos coincidimos con eso, pero las condiciones fiscales no se dan, y yo creo que el espíritu de los diputados de la administración pasada era que las condiciones fiscales de ese entonces, cuando se aprobó la ley y proyectado a futuro, era que las condiciones fiscales no daban para pasar a todo mundo de golpe. Por eso la ley es clarísima, y la ley dice que debe darse un traslado de manera ordenado y paulatino, año con año, de manera natural, mientras que las finanzas públicas se van paralelamente ordenando. Los legisladores aducen falta de planificación y previsión de los recursos para garantizar la aplicación de la Ley de Empleo Público. Bueno, y lamentablemente aquí hay un hecho claro. Hay una seria falta de planificación del uso de los recursos de parte no solamente del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Hacienda, la Caja Costarricense de Seguro Social, del OIJ, o sea, todo el mundo ha carecido de una planificación clara. Y hay un dicho que dice que tu falta de planificación no se convierta en mi problema. Y lamentablemente esto ya es un problema para todo el país. Se ha considerado una injusticia salarial debido a que muchos docentes que ya pues tienen años de laborar, tienen experiencia en sus trabajos, pues están quedando en una completa desventaja. Y hay factores tan complicados que se atienden en el sector de educación, y número uno es que todos los docentes por igual tienen que pues asumir una carga laboral enorme, y eso pues es una situación que hoy los embarga no solamente de incapacidades, de estrés, de enfermedades. Y hoy, viendo una diferencia salarial entre los que ingresan con salario global y los que se quedan con el salario menor, pues existe una desmotivación enorme. Aquí hay un error de punto de partida, y es que este gobierno y el anterior piensan la educación como gasto y no como inversión. Entonces, cuando nos dicen que a más inversión es porque van a haber mejores salarios, bueno, se contradicen. Primero, porque están dando menos educación, y segundo, porque están confirmando
en las personas educadoras precisamente que eso no se está respetando. El criterio de que personas que están formadas y que tienen más capacidades no están recibiendo mejores salarios. El proyecto continúa en análisis por parte de la Comisión Especial de Educación. Comisión de Ciencia y Tecnología apoya proyecto para que Consejo Directivo del SINAR tenga la potestad de nombrar presidencia ejecutiva. Democratizar el Consejo Directivo del SINAR, brindándole voto a representación de las personas trabajadoras de la institución, así como la elección de la presidencia ejecutiva, se efectúe en el seno del propio órgano sin intervención del Consejo de Gobierno, son uno de los puntos importantes del dictamen afirmativo que se dio hoy en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación. Se trata del expediente 23.988, reforma del artículo 7 y 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, ley para fortalecer la independencia de dicha institución. Rocío Alfaro, del Frente Amplio, manifestó que la libertad de expresión y derecho a la información son medidas que se deben de tomar sin que se abusen los jerarcas de turno. Democratizar aún más el Consejo Ejecutivo del SINAR y también ayudar a despolitizar, que es una conclusión a la que creo que en muchas instituciones se va llegando a que es necesario. O sea, tener una lógica de Estado, no una lógica de gobierno, ni pensar en que como hoy me toca a mí, mañana te toca a vos, ¿verdad? Entonces hacer este uso inapropiado de los recursos públicos. Andrea Álvarez, de Liberación Nacional, dijo que votará a favor el proyecto. Que al final una de las conclusiones que tuvimos en la Comisión SINAR fue precisamente que toda esta arbitrariedad con la que el gobierno actuó, en realidad quienes han sido los principales perjudicados son los trabajadores, entonces es importante que tengan voz. Vanessa Castro dijo que el proyecto es muy oportuno. También hay un sector de trabajadores que se han visto afectados y que no es lo razonable, independientemente de otros temas de forma. No es razonable que hayan pasado lo que han pasado y que se haya dado una situación de desequilibrios y de debilitamiento tan impresionante. El proyecto pasará a estudios del plenario legislativo. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Lo esperamos en nuestra próxima edición.